a medida que avanzamos, la actualidad, las técnicas mejoran. Si bien es cierto, anteriormente hay muchos mitos sobre la cirugía funcional. Anteriormente se colocaban tapones, eran cirugías extensas, largas, los abordajes también eran diferentes. Ha cambiado mucho. Sin embargo, es importante hablar con la comunidad, hablar con los pacientes, porque todavía existen muchos mitos sobre esta cirugía y sobre otras cirugías también. En particular de esta, la gente que siempre pregunta que si se pierde la cirugía, que bueno, si te operas el tabique tienes que volverte a operar en 5 o 6 años. Entonces, es importante hablar de esto, hablar primero qué es la cirugía funcional, qué paciente tiene la indicación de una Claro. cirugía funcional y posteriormente hablar o desmitificar todos estos tabús. Por supuesto, vamos a ver en qué momento se toma la decisión de hacer una cirugía nasal. Tenemos diferentes tipos y además queremos saber cuál es el diagnóstico adecuado para hacerlo. En primer lugar, saber que una cirugía funcional de la nariz es aquella que está indicada o que hacemos en los pacientes para que puedan respirar mejor. Una cirugía funcional quiere decir que el paciente, su nariz externa no va a cambiar. El abordaje es por dentro de la nariz, no deja ninguna cicatriz externa. Y en este sentido tenemos la cirugía del tabique o también llamada la septoplastia, la cirugía turbinal o la cirugía de los cornetes nasales, que se realiza mucho en pacientes sobre todo que son alérgicos. Y bueno, la septoplastia cuando el paciente tiene una desviación del tabique que es sintomática. ¿Qué quiere decir con esto? Que afecta la calidad de vida del paciente, afecta el sueño. Esto le produce ronquidos nocturnos, le produce respiración oral, hace que su desempeño durante el día A menos que se haga una cirugía combinada con el equipo multidisciplinario, como usted bien lo indica, en conjunto con cirujanos plásticos, el otorrino y todo el equipo necesario para ayudar al paciente. Ahora, se dice que la voz puede cambiar con una cirugía nasal. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? Incluso muchos cantantes tienen miedo de operarse, incluso teniendo obstrucciones porque piensan que la voz le va a cambiar y que no van a poder cantar, por ejemplo. no, totalmente falso, totalmente falso. Las cualidades de la voz no deberían cambiar en una cirugía. En el postoperatorio inmediato quizás sí, porque dentro de todas las cosas que dejamos dentro de la nariz, dejamos unas láminas sectales y el paciente va a estar un poco más congestionado. Entonces esto puede cambiar la resonancia de la voz momentáneamente, pero no es que va a cambiar la voz después de 3 semanas, 4 semanas. Eso es totalmente falso. La nariz, si bien es cierto, la nariz, el paladar es uno de los aparatos resonanciales de la voz o que le dan esos armónicos a la voz. Después de una cirugía nasal, la voz no cambia. Nos habla sobre estas láminas que se dejan en la nariz. Antes se dejaban unos tapones que se llenaban de sangre incluso y que a veces era molesto para retirarlo para los pacientes. ¿Qué ha cambiado entonces en la técnica y por qué cambiar los tapones a estas láminas? Otro mito, siempre el paciente llega con miedo a la cirugía funcional porque dice, me van a dejar unos tapones nasales, no voy a poder respirar mientras tenga esos tapones que anteriormente sí se colocaban y duraban 7 días el paciente respirando por la boca. Sin embargo, el día de hoy hay unas láminas que son de silicón que poseen un orificio en el medio y a través de ese orificio el paciente puede respirar al menos durante 7 días, que es que se dejan las láminas sectales. Entonces, ¿en qué momento? O algunos pacientes que sí ameritan la colocación de tapones nasales, pero eso es muy poco frecuente y sobre todo está asociado cuando el paciente ha sangrado mucho dentro de la cirugía. Sin embargo, estas cirugías no son de las que normalmente sangran demasiado, el sangrado es escaso y son cirugías ambulatorias. El paciente puede operarse en la mañana, a primera hora de la mañana o a continuación, y puede irse a su casa perfectamente en la tarde. Veíamos en la nota que aproximadamente 2 horas puede tardar, pero nos decía incluso fuera de cámara que hasta la cirugía puede tardar ahora hasta 1 hora Sí, dependiendo qué tan de la desviado necesidad, esté, ¿no? sí, qué tan desviado esté el tabique y los hallazgos previos o preoperatorios de este individuo, de este paciente, una cirugía puede ir entre 40 minutos, 1 hora, hasta 2 horas. Vamos a ver en la próxima parte qué estudios son necesarios para determinar qué tipo de cirugía amerita el paciente. ¿Cuáles son los pasos previos antes de la cirugía nasal? Pero responde en la próxima parte el doctor José Colina, otorrinolaringólogo, nos seguirá acompañando aquí en el estudio. Ustedes los invitamos en las redes sociales por @salud_gb y @DanielaJSalas a que nos siga acompañando.
Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud, el doctor José Colina, otorrinolaringólogo, nos sigue acompañando. Estamos hablando sobre la cirugía nasal. Le preguntaba, doctor, cuáles son esos estudios necesarios para conocer la estructura del paciente, saber cuáles son las deficiencias que hay para la parte de la corrección. Lo primero, cuando el paciente acude a consulta, hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, cómo son esos síntomas, si hay obstrucción nasal, si hay síntomas de alergia, estornudo frecuente, si ronca por las noches. Posteriormente, hacer una endoscopia nasal, que la podemos hacer en la consulta. Y como estudio mínimo, una tomografía de nariz y seno paranasales, si es un adulto. Si es un niño, podemos solicitar una rayos X de nariz y senos paranasales. Sin embargo, en los niños uno es más conservador con respecto a la sectoplastia o a la operación del tabique, pero la cirugía turbinal en algunos casos sí es necesaria. ¿A partir de qué edad se puede hacer una cirugía de corrección, por ejemplo, de tabique? Dependiendo la indicación, tú puedes operar a un paciente ¿Qué otro de los mitos consiguen con más frecuencia en consulta? que si me opero el tabique en 5 años, 4 años, voy a perder la cirugía y me voy a tener que volver a operar. Eso es un mito totalmente porque todo depende si el paciente tiene un diagnóstico previo de rinitis alérgica, por ejemplo. La rinitis alérgica no se opera. Tú operas es la consecuencia de la rinitis alérgica, que es la inflamación de los cornetes nasales. Por eso te hablaba de el estudiar bien al paciente, porque si un paciente sufre de rinitis alérgica hay que hacerle un plan de trabajo para rinitis alérgica, que lo vea un alergólogo, que tenga su tratamiento bien indicado para la rinitis. Tú operas al paciente y posteriormente él debería también cumplir un tratamiento en el postoperatorio y unos controles al menos una vez al año. Lo que hace es una mejoría del paciente, ¿no? En la parte de la rinitis alérgica, en conjunto con la cirugía y el tratamiento médico que debe seguir. Claro, al tener los cornetes más pequeños, porque nosotros no cortamos los cornetes en la cirugía, simplemente los reducimos de tamaño, el paciente va a tener mejoría de los síntomas de la rinitis, tanto la congestión, la obstrucción nasal, el estornudo, el picor en la nariz o la picazón en la nariz. Estos síntomas mejoran mucho después de la cirugía. Pero si el paciente no tiene un tratamiento después de la cirugía adecuado, en 3, 4 años puede volver a los síntomas tanto o más previo a la cirugía. Entonces, no tenemos entonces una desviación del tabique corregido en cirugía en posterior, a menos que exista un traumatismo. A menos que exista un traumatismo, si un tabique nasal tú lo dejas o lo reposicionas hacia la línea media o lo dejas lo más central posible, en el postoperatorio no debería desviarse, ¿ok? A menos que el paciente sufra algún traumatismo posterior. Claro, además que quería comentarles que las imágenes Sana, el preoperatorio es muy importante. Si el paciente, por ejemplo, fuma, debería dejar de fumar al menos un mes antes de la cirugía, porque si recordamos, el paciente fumador es en un estado inflamatorio a nivel corporal, entonces es importante eso. Es importante que después de la cirugía el paciente no como decía el clip, que no aguante sol al menos por un mes. ¿Y esto es por qué? Porque cuando estamos frente a la exposición solar, nuestro sistema o de irrigación aumenta, entonces eso puede generar sangrado. Y también con los esfuerzos físicos. Al menos por un mes no deberíamos hacer esfuerzos físicos después de una cirugía funcional. cocinar. El vapor o el calor, al menos los primeros 7 a 15 días, no. Pero después de los 7 días, 15 días, el paciente puede incorporarse progresivamente a sus actividades. De hecho, hay pacientes que se operan, están 7 días de reposo y después que pasan los 7 días se van incorporando a sus actividades un 50%, 60%. ¿Con qué frecuencia son los controles postoperatorios una vez la cirugía ha sido satisfactoria? Al principio los cuidados son semanales, después que ya retiramos las láminas sectales y que ya el paciente está totalmente cicatrizado, pasan a ser mensuales, cada 2 meses y anual. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? Me pueden contactar a través de Instagram. Mi Instagram es dr.josecolina, dr que es doctor abreviado, dr.josecolina. Y mi consulta a través del 0212-215-0045. Doctor, se nos termina el tiempo, pero por acá nos preguntan cuánto tiempo de reposo debe esperar el paciente para reanudar sus actividades. Nos lo decía, pero vamos a recordarlo. Depende del trabajo. Si un paciente tiene un trabajo de oficina, pueden ser 7 días de reposo absoluto y posteriormente reincorporarse a sus actividades 50 o 60%. ¿La cicatrización interna cuánto tiempo puede tardar? 15 días, 21 días, dependiendo cada paciente.
cómo va a ser la respiración del paciente? ¿Cuándo se recupera totalmente? ¿Va a haber un cambio? Hay pacientes que hay pacientes que en el postoperatorio inmediato ya respiran mejor. Hay pacientes que al quitar las láminas a los 7 días ya respiran adecuadamente. Y hay pacientes que sí tardan un poquito más, en aproximadamente 15 días, un mes. Entonces es importante tener paciencia y saber que progresivamente va a mejorar. Siempre la respiración va a mejorar, siempre va a mejorar, ¿ok? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Daniela. El doctor José Colina nos estuvo acompañando, otorrinolaringólogo, lo pueden conseguir en las redes sociales como @dr.josecolina. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes sociales, @salud_gb en Instagram, en nuestra cuenta @salud_gb. Pueden hacer clic a nuestro link de YouTube y ver nuevamente las entrevistas que hacemos día a día para ustedes. Mi cuenta, @DanielaJSalas. Será hasta la próxima oportunidad.